Hermanos, en este nuestro segundo servicio del año y en el cual pues esta mañana vamos a retomar nuestra serie. Si recuerdan, estamos en la serie de el libro de los Hechos. Pues ya teníamos algunas semanas de no meditar en este hermoso libro que tanto nos ha enseñado, del que tanto hemos aprendido, pero en esta mañana vamos a volver al libro de los Hechos. Ya estamos cerca del final. Es una serie que ya llevamos más de un año en ella, pero vamos a volver en esta mañana. Pero quiero comenzar, hermanos, haciendo algunas remembranzas de lo que hemos estado meditando o de los últimos textos que estuvimos meditando cuando le pusimos pausa a la serie. Si ustedes recuerdan, vimos que Pablo regresa de su tercer viaje misionero y en ese retorno a Jerusalén hubo una insistencia que él no volviera porque Dios le había advertido que iba a ser tomado y llevado a prisión. Sin embargo, Pablo entendía que era parte de la voluntad de Dios, que a pesar de que eso iba a afectarle personalmente, pero Dios tenía propósitos. Y si recuerdan, cuando él llega a Jerusalén, él participa, va al templo y inclusive ayuda a unos jóvenes para cumplir un voto que ellos tenían que hacer. Y él terminando la semana y yendo y cumpliendo el proceso que ellos tenían de purificación, si ustedes recuerdan, uno de los judíos que venía de la ciudad de Éfeso le acusó porque decía que Pablo había llevado a un inconverso, a un gentil, al templo en áreas donde solamente podían entrar judíos. Y si recuerdan, lo sacan del templo a Pablo y hay un linchamiento para Pablo. Si recuerdan, fue tal el alboroto que tuvo que intervenir el tribuno, que era una especie de alcalde, y esta persona interviene junto con los soldados. Y esto obviamente evita que Pablo pueda ser linchado. Y vemos que Pablo a partir de ahí presenta diferentes momentos de defensa. Hasta este punto hemos visto 3 defensas. La primera de ellas fue delante de todo el pueblo. Él presenta defensa luego ante el Sanedrín. Y si recuerda que en el Sanedrín pues hubo una discusión entre los fariseos y los saduceos por algo que Pablo dice, y al final el tribuno no termina de comprender qué está pasando, y es llevado entonces Pablo ante Félix. Durante todo este tiempo hubo muchas acusaciones, o en realidad eran varias acusaciones en contra de Pablo. Sin embargo, los judíos no presentaban pruebas concretas. Es presentado ante Félix y vemos que Félix no encontró una forma de establecer la culpabilidad de Pablo, pero él, queriendo agradar a los judíos, deja a Pablo preso. Pasan 2 años, Félix sale de su cargo y ahora lo sustituye Festo. Y obviamente él llegan una vez más los judíos y le dicen acerca del caso de Pablo, tratando de que lo acusen, tratando de que lo condenen a pena de muerte por la supuesta gravedad de los delitos, pero una vez más no lo logran comprobar. Y Festo se ve ante la dificultad de que no puede condenarlo porque no hay pruebas, y Pablo obviamente es un ciudadano romano, entonces no puede hacerlo a la ligera. Y estamos en el momento donde Festo lo llega a visitar un personaje que vamos a ver ahora, que es el rey Agripa, junto a su esposa que a la vez era su hermana, y es un solo relajo familiar ahí, pero él llega y Festo le pide un consejo a Agripa, porque Pablo apela al César, que su caso llegue hasta el César. Sin embargo, Festo no lo puede enviar porque no tiene una acusación formal todavía, Pablo. Y Pablo está en ese limbo, ¿verdad? Y Festo le pide consejo a Agripa y en ese momento nos hemos quedado. Y algo que quiero resaltar
Y es que en estas diferentes ocasiones donde Pablo presenta defensa, si recordamos, la intención de Pablo al presentar defensa no es buscar y procurar la justicia. De hecho, él entiende que hay un propósito más grande. Pablo en su defensa no busca encontrar justicia de estos personajes, sino que Pablo entiende que el presentar defensa es una oportunidad para encontrar la justicia que viene de la obediencia a los propósitos de Dios. Porque quiero que recordemos el llamado de Pablo, el cual se está cumpliendo. Dios está obrando de tal manera que el propósito de Dios se está cumpliendo a través de Pablo. ¿Y cuál era ese propósito de Dios implicado o incluido en el llamamiento de Pablo? Acompáñenme y vamos a recordar capítulo 9, versículos 15 y 16. Pero el Señor le dijo, voy a poner contexto para que recuerde, Dios está hablando con Ananías, recuerda, un discípulo. Pero el Señor le dijo, ve, porque él, refiriéndose a Pablo, me es un instrumento escogido, porque Ananías no quería ir. Aquí estamos en el momento de Jesús acaba de presentarse, le dio sobre la conversión de Pablo. Dios envía a Ananías con Pablo. Ananías no quería ir por el temor, porque Pablo era un personaje que perseguía a la iglesia. Ananías lo sabía. Y el Señor le habla a Ananías y le dice, ve, porque él me es un instrumento escogido. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de ¿quién? ¿Y de quién más, hermanos? Y de los reyes. Y Pablo en este momento de eso estamos recordando, ¿verdad? Pero en el momento en el que estamos, Pablo está enfrente del rey Agripa. Y Pablo sabe esto. Pero también Pablo sabe que ese proceso de ser un instrumento de Dios para que se lleve su nombre implicará también un padecimiento para Pablo. En cuanto a la defensa que Pablo presentará en frente del rey Agripa, Pablo entiende que hay un propósito más grande que buscar justicia en su defensa ante esta figura. El rey Agripa, hermanos, es denominado rey, pero en realidad era un puesto político. Roma establecía un puesto que permitía que hubiera un rey, un gobernante sobre los judíos. Pues Agripa en este momento era parte de la familia de los Herodes y ellos tenían este beneficio de ser el rey de los judíos. Y lo interesante de esto es que Herodes o los Herodes siempre se opusieron a la voluntad de Dios. El Herodes, que era el bisabuelo del Herodes que estamos viendo aquí, de Agripa, si ustedes recuerdan, fue el Herodes que, denominado Herodes el Grande, porque era tan grande su ego que él mandaba hacer unas grandes construcciones. Algunos piensan que era un poco, se le zafaba el tornillo, al punto que él tenía delirios de persecución. Él mató a su esposa y mató a sus hijos por eso mismo. Y eso fue lo que le llevó a ver a Jesús como una amenaza. Cuando, ¿se acuerdan que los magos buscaban a Jesús? Pues para Herodes era una amenaza por la descripción que dieron de Jesús. Ese es el bisnieto de Agripa. Vemos que después el hijo de Herodes el Grande, que era conocido como Herodes Antipas, fue el Herodes al cual Jesús se presentó antes de su crucifixión. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerda cuál era la pregunta que le hizo? ¿Tú eres el rey de los judíos? Porque obviamente ese título era un puesto que implicaba su puesto. Y vemos que después surge dentro de esta familia el conocido como rey Agripa I, de esta familia de los Herodes,
Y este fue el que mandó a decapitar a Jacobo, el hermano de Juan. Y fue también el que estuvo vinculado con el encarcelamiento de Pedro. Y ahora Pablo está con el hijo de él, que era conocido como el rey Agripa II. Algo que vamos a notar, hermanos, en la lectura de esta mañana es que Pablo nunca buscó agradar a Agripa. Sabiendo lo que implicaba lo que él podía hacer, a él le interesaba más que congraciarse con el rey, le interesaba los propósitos de Dios. Le interesaba que este hombre escuchara el mensaje del evangelio. No buscaba su favor. Y en esta mañana, hermanos, lo que vamos a leer de la defensa que una vez más Pablo hace, y esta es la tercera ocasión que él presenta su parte de su testimonio de conversión, tiene un propósito de Dios. Nosotros no tenemos el llamamiento de Pablo. Nosotros no tenemos el llamado a ser apóstoles, porque de hecho nadie hoy en día tiene ese llamado, bíblicamente hablando. No hay apóstoles bíblicamente hablando hoy. Pero ninguno de nosotros, aunque no somos apóstoles, ¿habrá alguien en esta mañana que se considere discípulo de Jesús? Hermanos, ¿hay en esta mañana alguno de ustedes que se considere discípulo? ¿Que se considere siervo de Cristo? Entonces, hay mucho que aprender esta mañana. Y si tú no te consideras ni discípulo ni siervo, pues quizás hoy, en esta mañana, el Señor, la gracia del Señor te alcance y hoy te conviertas en un discípulo y un siervo del Señor. El título del sermón de esta mañana es Proclamamos luz y verdad. Y en esta mañana, hermanos, yo espero y le pido al Señor que a través de su palabra Él nos convenza que debemos cumplir nuestro llamado de servir a Dios como embajadores de luz y de verdad. Pablo comienza presentando su defensa. Y quiero que leamos, esta mañana vamos a estar en Hechos 26, vamos a meditar en todo el capítulo 26. Le pido que busquen su Biblia porque no está en las pantallas. Hechos 26. Y vamos a comenzar leyendo los primeros 3 versículos. Abra su Biblia, encienda su Biblia y sígame en la lectura. Hechos 26. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Agripa manda a llamar a Pablo porque quiere escuchar qué Pablo tiene que decir. Y dice así: Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar en tu favor? Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Con respecto a todo aquello de lo que los judíos me acusan, me considero afortunado, oh rey Agripa, de poder presentar hoy mi defensa delante de ti, sobre todo porque eres experto en todas las costumbres y controversias entre los judíos, por lo cual te ruego que me escuches con paciencia. Vemos que Pablo está afirmando su inocencia, porque si recuerdan, a Pablo lo acusaban de varias cosas. Lo acusaban de profanar el templo, lo acusaban de incitar a que no se obedeciera la ley, lo acusaban de enseñar que no debían de circuncidarse. Y eran cosas que no eran ciertas. Pero una vez más, hermanos, cuando veamos esta defensa, no olvidemos que el propósito de Pablo no es que lo encuentren absuelto, sino más bien él lo ve como una oportunidad para proclamar el evangelio a esta persona y a los que estaban ahí. Era un llamado que él está haciendo con un propósito, y cada uno de los argumentos que él va a presentar tiene un propósito por el cual los presenta. Y vemos que su defensa está estructurada con 3 ideas importantes. Primero, él se presenta a sí mismo como un fariseo estricto, porque Pablo era un fariseo estricto, celoso de la ley. En segundo lugar, se presenta como ese perseguidor al punto de ser fanático
para perseguir al cristianismo. Y en tercer lugar, como un apóstol comisionado. Veamos cada uno de estos puntos. Versículo 4 al 8 de Hechos 26. Pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo y en Jerusalén, puesto que ellos han sabido de mí desde mucho tiempo. Si están dispuestos a testificar que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión, y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres, que nuestras 12 tribus esperan alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día. Y por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. ¿Por qué se me considera increíble entre vosotros que Dios resucite a los muertos? Y es que Agripa tenía conocimiento de las costumbres judías porque su función era eso. Él era un gobernante sobre los judíos y las cosas vinculadas al judaísmo él tenía que resolverlas. Y vemos cómo Pablo resalta en su argumentación su reputación. Como lo hemos hablado en otras ocasiones, vemos que él se presenta como un fariseo. Muy probablemente era muy conocido y tendría una cierta reputación porque él era parte de una de las escuelas del fariseísmo más prominentes en esa época. Él era discípulo de Gamaliel. Y sobre todo también el hecho de que muchos sabían quién era él. Sabían el celo que él tenía. Pero él les está diciendo algo importante, que era ilógico que lo estuvieran juzgando por aquello que supuestamente los judíos estaban esperando. Lo que Pablo está diciendo es que su mensaje no tiene incongruencia con el judaísmo, porque en teoría ellos estaban esperando a un Mesías. Ellos habían escuchado y sabían de las promesas de Dios de un Mesías que los iba a libertar. Y Pablo estaba enseñando quién era ese Mesías. Y estaba enseñando que ese Mesías había muerto, pero también había resucitado. Y los judíos creían en la resurrección. La mayoría de ellos. Entonces Pablo está construyendo su defensa no para buscar justicia, sino para evidenciar todo lo contrario. Está evidenciando lo injusto de la acusación, lo incongruente de la acusación. Y en segundo lugar, él se presenta como un perseguidor fanático. Sigamos leyendo, versículo 9. Y ciertamente había creído que debía de hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también, cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. Y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar. Y enfurecido en gran manera en contra ellos, seguía persiguiéndoles aún hasta en las ciudades extranjeras. Lo que Pablo les está diciendo es, los judíos me acusan, pero yo he sido más celoso que ellos. Al extremo. Pablo no se está jactando aquí de haber dado votos para la muerte de los creyentes, porque al contrario, yo creo que era un peso para él saber esto. Porque él había votado a favor de la muerte de hermanos suyos. Pero él les está llevando al punto donde vean la convicción que él tenía en el judaísmo. No solamente la responsabilidad, él lo veía como una responsabilidad el oponerse a las afirmaciones de Jesús de Nazaret, porque lo consideraba un impostor, él consideraba que Jesús no era el Mesías. Y él tenía que callar esas voces. Y persiguió a la iglesia tratando de callar el mensaje de ese supuesto falso Cristo, al punto de participar en muchos males en contra de los cristianos. De su obsesión por
perseguirlos hasta ciudades fuera de Jerusalén. De hecho, si usted recuerda en la conversión de Pablo, él iba fuera precisamente a eso. Y esto nos debe de llevar a reflexionar en algo, hermanos. Pablo está presentando su celo religioso como fariseo extremo, que él se consideraba un siervo de Dios, pero que ese celo religioso lo llevó en realidad a ir en contra de la voluntad de Dios. Hacia ese punto quiere llevarlos Pablo en su argumentación. Ese celo religioso que él en ese tiempo creía que estaba siendo un instrumento de Dios, mas no se había dado cuenta que en realidad se estaba oponiendo al Dios que él adoraba. Y es que el celo religioso hace eso con nosotros. Y eso es algo que lo hemos visto en otros textos, pero creo que es algo que debemos recordar. Debemos de cuidarnos, hermanos, del celo, de la religión, porque muchas veces eso nos va a llevar a un legalismo religioso que en lugar de acercarnos a Dios, nos terminará alejando de Dios. En lugar de hacer la voluntad de Dios, nos llevará a ir en contra de la voluntad de Dios. Y vemos que él termina su argumento presentándose como un comisionado de Dios en la labor que él está desempeñando en ese momento. Si me acompaña y seguimos en la lectura, versículo 12 al 18. Ocupado en esto, es decir, que él estaba ocupado en lo que él creía que tenía que hacer para Dios, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol, que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo. Y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y la herencia entre los que han de ser santificados. ¿Se da cuenta que el propósito de Pablo era presentar el Evangelio? Porque él podría haber omitido algunas de estas palabras, pero él intencionalmente los está llevando para que escuchen una vez más, por la misericordia de Dios, el pecado y el error en el que estaban. Y cómo lo que él estaba haciendo no es que él estuviera ahora sirviendo a otro Dios. Es que el Señor al que él servía se le apareció y lo llamó con el propósito. Y lo que él está haciendo hoy es eso. Él resalta el llamamiento de Jesús. Aquí da un detalle que en las otras ocasiones donde presenta el testimonio no lo dice. Aquí dice que Jesús le habló en arameo y le dice: yo soy. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Y esa frase seguramente fue impactante en la mente de Saulo. Recuerde que, como lo aprendimos, el nombre Saulo no es el nombre antes de la conversión de Pablo. El nombre Saulo es el nombre hebreo de Pablo. El nombre Pablo es el nombre griego o gentil de Pablo. Jesús le está hablando a aquel que se identifica de la nación de Dios. Le está hablando en el idioma de ellos,
y le está hablando en el lenguaje de ellos para que él entienda quién está delante de él. Esta frase fue significativa para Saulo porque ese Jesús crucificado al cual él negaba que pudiera haber resucitado, en realidad estaba vivo. Aquel a quien él decía que no era el Mesías esperado. Pero además vemos que Jesús se identifica a sí mismo de una forma tan íntima con los cristianos, que aquel que persigue a los cristianos en realidad está persiguiendo a Cristo mismo. Porque ahora ellos son uno en Cristo. Porque ahora los cristianos son parte del Mesías. Y vemos que ante esta revelación, Saulo y todos los que iban con él cayeron al suelo. Mire, le voy a dar un dato importante, o más bien interesante, de las cosas que vamos escuchando y las vamos haciendo verdades cuando no lo son. ¿Usted ve algún caballo ahí? Lo invito a que busque los 3 relatos de la conversión de Pablo. No menciona ningún caballo, pero nosotros decimos se cayó del caballo. Lo que dice es que cayó al suelo. Pero yo puedo ir caminando y caerme al suelo. No necesito ir en un caballo para caerme. Solo es un dato interesante. Yo espero que no salga diciendo, mira, ¿qué aprendiste hoy? Que Pablo no se cayó del caballo. Hermano, ese dato no es lo más importante, pero solo quería resaltarlo porque es interesante cómo se piensa que Pablo iba en un caballo, pero no puede hacer que sí, pero no lo dice la Biblia. Vemos que cuando cae, inmediatamente Jesús le da una orden. ¿Cuál es esa orden? Versículo 16. ¿Cuál es esa orden? Levántate y ponte en pie. No porque hubiera estado mal que estuviera en el suelo, sino porque está destacando que más allá de su conversión había algo importante que Dios quería enviarlo a hacer. Recuerde que él está tratando de argumentar que él es comisionado de parte de Dios, que él tiene un llamado de Dios. ¿Y qué es lo que él está ejerciendo? Que más allá de que ahora se convierte en un discípulo de Jesús, él está siendo designado como un apóstol, con un llamado específico. Dios le dice, ponte en pie, y lo comisiona como testigo. Y es interesante que este relato se parece mucho al llamado que cuando Dios hace un llamado a Isaías, a Ezequiel, a Jeremías y a otros profetas de Dios. Hombres que Dios los comisiona especialmente con un propósito. Y si usted revisa los llamados de Dios para ellos, son lenguajes muy parecidos. Porque los apóstoles tenían un llamado de parte de Cristo, de ir y predicar, enseñar en su nombre. Y Pablo estaba siendo incluido ahora en ese grupo. Porque Pablo fue un testigo ocular de quién es Jesús. Porque a Pablo Jesús lo está llamando. Porque a Pablo Jesús lo está comisionando como discípulos. Y no solo como un discípulo, sino como un apóstol, que son requisitos para un apóstol. Tuvo que haber visto a Jesús, porque la Biblia nos lo enseña. Si usted recuerda, en Hechos aprendimos eso. Tuvo que haber visto a Jesús, tuvo que haber recibido el llamado de Jesús, porque los apóstoles no se nombraban ellos mismos. ¿O usted cree que los 12 discípulos eran los únicos discípulos que Jesús tenía? ¿Se recuerdan cuando algunos se fueron porque malentendieron cuando Jesús les dijo que tenían que comer la carne y la sangre? ¿Se recuerdan? ¿Qué fue lo que Jesús les dijo a los discípulos? ¿Acaso ustedes se quieren ir también como ellos? Porque ellos también en teoría eran discípulos de Jesús. La Biblia nos relata que Jesús oró para escoger a los 12. Habían más discípulos, pero no todos eran apóstoles.
Y vemos que aquí Dios está comisionando, Jesús está llamando a Pablo como apóstol. Por eso él dice acerca del mismo, yo como último de los apóstoles, como hijo abortivo. Qué interesante las palabras de Jesús. Le dice tres cosas importantes. Le dice, me he aparecido a ti. Le dice, te libraré de los judíos y de los gentiles y te envío. Es que el aparecerse a Pablo era importante por la comisión que él iba a recibir. Por el propósito de esa comisión. Por ese llamado a ser testigo. Jesús le afirmó que iba a cumplir sus propósitos en él y a través de él. Porque le dijo, te libraré de los gentiles y de los judíos. Es decir, Pablo no estaba preocupado por su bienestar. Pablo le está diciendo al rey, que tenía la posibilidad de hacer muchas cosas en contra de él, Dios ya me dijo que me va a librar. No estoy preocupado por ti. Mejor escucha lo que tengo que decirte. Entre líneas, eso es lo que Pablo le está diciendo a Agripa. Y en tercer lugar lo envió. Yo mismo te designo como apóstol. Es prácticamente lo que está diciendo, que Jesús lo designó como tal. ¿Y cuál era el propósito de esa designación, hermanos? Hay un para ahí. Cada vez que leemos un para, está hablando de propósito. Si usted lee el versículo 16, levántate, ponte en pie, porque te ha aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío. ¿Para qué? Versículo 18. Para que abra sus ojos, a fin de que vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios. Es lo que Pablo estaba haciendo en ese momento. Pablo estaba cumpliendo este llamado, porque Pablo estaba frente a Agripa y frente a otras grandes personalidades en ese tiempo, testificándoles de aquel que es el único que puede abrir los ojos de tal manera que pasen de las tinieblas a la luz. Él sabía que el abrir los ojos no era algo intelectual. ¿Ya ha escuchado usted esa frase? Es que como estudiaste esto, el conocimiento te abrió los ojos. Pero ese abrir de ojos no es una apertura intelectual, sino una conversión. Porque pasarían de las tinieblas, de estar en tinieblas, de estar en oscuridad, de estar separados de Dios, al reino de la luz. Pasar de la esclavitud de Satanás, del pecado, a tener ahora libertad en Dios por medio de Cristo. Lo que está diciéndole Dios a Pablo es que él iba a ser un instrumento para que aquellos que escuchando el Evangelio iban a poder entrar en el reino de Dios. Porque eso es lo que Jesús vino a hacer. Jesús se volvió el único camino para entrar en el reino de Dios. Y Pablo era comisionado para llevar esas buenas nuevas y las bendiciones que implican ser parte de ese reino. No bendiciones temporales, no bendiciones de este mundo, sino algo mucho más grande, algo que ni tú ni yo podemos obtener bajo ningún precio, que es el perdón de nuestros pecados. El ser libres de la ira de Dios por nuestro pecado. Y pasar de una condición de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios. Y por cuanto somos hijos tenemos una herencia. Y somos parte ahora de los santificados. Somos parte ahora del pueblo de Dios. Esa buena noticia.
la cual es posible solamente en Cristo. Pablo está resumiendo su comisión, está resumiendo lo que ha sido llamado a hacer y por lo que está ahí en ese momento. Pero a la vez, narrando eso, él está cumpliendo su misión. Él no espera que Agripa le diga: qué barbaridad, mira, si sos un inocente y todos estos años te han tenido preso. No, hombre, déjenlo libre ya. Él no espera eso. Él esperaba este momento único donde él iba a cumplir su propósito y el llamado que había recibido, y es testificar de Cristo ante los reyes. Que ellos entendieran y escucharan que Jesús es el único camino para llegar al Padre. No es la religión judía. No son prácticas religiosas. Hermanos, y esto es algo que nosotros podemos ver como una analogía con nosotros. Porque nosotros estábamos en tinieblas, pero fuimos trasladados al reino de la luz por la fe en Cristo. Jesús se encontró con nosotros, no de la misma manera, pero lo hizo a través de su palabra, del Evangelio, escuchando el Evangelio. Nosotros tuvimos un encuentro personal con Jesús. Y ese encuentro con Jesús implicó para nosotros ya no estar en tinieblas, ya no estar bajo el dominio de Satanás, sino que ahora estamos en el reino de la luz. Y disfrutando de esa herencia, disfrutando del perdón de nuestros pecados, por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Gozándonos de la herencia que ahora somos parte del pueblo de Dios. Hermanos, ahora somos hijos de Dios. No por mérito nuestro, no porque nosotros hayamos sido mejores que Pablo, sino por la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Y ahora somos discípulos al igual que Pablo. Y somos servidores de Cristo al igual que Pablo. Y tenemos un llamado similar al de Pablo. Porque te hago una pregunta en esta mañana. Si tú te consideras un discípulo y un siervo de Dios, ¿acaso no tienes un llamado para proclamar el Evangelio? Para que aquellos que escuchando el Evangelio puedan abrir sus ojos y se vuelvan de la oscuridad a la luz. Para que otros puedan recibir el perdón de sus pecados como tú y yo lo recibimos por la sangre de Cristo, quien pagó nuestras transgresiones, quien limpió nuestra pecaminosidad. Somos llamados a proclamar el Evangelio, para que aquellos que escuchen ese mensaje tan hermoso, tan glorioso, tan lleno de gracia y justicia a la vez, ya no sean hijos de desobediencia, ya no sean parte del reino de las tinieblas, sino que ahora puedan ser hijos de Dios. Como Juan lo dice en su Evangelio en el capítulo 1, versículo 12, que a los que creen en el nombre de Jesús se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No aquellos que practican una religión, no aquellos que buscan portarse bien, no aquellos que tienen algún mérito delante de Dios, no aquellos que gozan de algún apellido, de alguna nacionalidad, sino aquellos que por medio de la fe creen en el nombre de Jesús, y eso es lo que da el derecho, la potestad de ser constituidos hijos de Dios. Hay un fenómeno yo le he llamado así, no soy sociólogo, pero déjeme a mí con mis inventos. Usted, sígame la corriente. Hay un fenómeno que yo he llamado el propósito equivocado y que lo estamos viendo hoy en la iglesia. Un cristianismo con propósito, sí, pero con propósito equivocado. Porque todos somos conscientes probablemente de una u otra forma de que somos llamados a proclamar el Evangelio. Pero ¿sabía usted que hay iglesias que están creciendo, pero el costo es que iglesias están desapareciendo? ¿No ha notado ese fenómeno?
¿Sabe por qué? Porque está habiendo migración de cristianos de una iglesia a otra. Y hay cristianos que están haciendo esfuerzo por jalarse a otros cristianos hacia su iglesia. Y pareciera que el llamado es entonces a hacer mega iglesias y hacer que iglesias pequeñas desaparezcan. Que no tiene nada de malo si Dios en su voluntad ha querido que una iglesia sea grande. Pero tampoco significa que una iglesia grande, porque es grande, es la mejor iglesia. Ni una iglesia porque es pequeña, no es la voluntad de Dios que esa iglesia sea pequeña. Pero ¿cuál es el llamado que tenemos? Los cristianos están más ávidos de jalarse a creyentes de otras iglesias que de ir y proclamar el evangelio a otros. Cuando nuestro llamado es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden las cosas que Él nos ha mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, entendamos, Jesús respaldará sus propósitos y la misión que Él nos ha delegado. Si hemos reconocido que Jesús es Señor y Salvador, tenemos que reconocer que tenemos una misión delegada por Él. Y si tú estás aquí o estás escuchando y no has reconocido que Jesús es Señor y Salvador, hoy es un día de buenas noticias para ti. Porque solamente por la fe en Cristo Jesús puedes conocer a Dios. No seas como Pablo, que él en su religiosidad pensaba que estaba sirviendo a Dios y en realidad estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. Pablo tuvo que tener un encuentro con Jesús para verdaderamente servir a Dios. Y ese es el llamado para ti hoy. Que vayas a Cristo, que te rindas a Él, que reconozcas que necesitas salvación para entonces poder servir verdaderamente a Dios. Por eso, hermanos, yo espero que en esta mañana seamos convencidos que debemos cumplir nuestro llamado a ser siervos de Dios como embajadores de luz y verdad, cada uno de nosotros. Pero en segundo lugar, quiero mencionar que la respuesta de los hombres al Evangelio no siempre será la mejor. Sabemos que tenemos un llamado a ser embajadores de luz y hablar verdad. Pero la respuesta de aquellos que escuchan no siempre será la mejor. En este texto vemos dos grupos de personas y solo existen dos grupos de personas, no hay más. No hay tres ni subdivisiones, solo hay dos grupos de personas. Aquellos que escuchando el Evangelio, Dios obra en misericordia para que respondan conforme a la voluntad de Dios. Y aquellos a quienes en su necedad rechazarán el Evangelio, rechazarán a Jesús. Versículo 19 al 23. Pablo sigue diciendo su defensa. Por consiguiente, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por esta causa, algunos judíos me prendieron en el templo y trataban de matarme. Así que, habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, Él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Pablo recibió un llamado, ¿verdad? ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? Lo dice él mismo. Obediente. Yo escuché el llamado del Señor y obedecí. Y por eso estoy aquí.
Esa fanática oposición fue vencida en un momento por la verdad de Dios revelada a Pablo, por el encuentro con Cristo Jesús. Y eso es lo que pasa cuando Dios tiene misericordia de alguien. Su vida es transformada en un momento. Pasa de las tinieblas a la luz en un momento. Su mente es transformada, sus motivaciones cambian, su forma de pensar y su forma de ver la vida. Vemos que Pablo reconoció que Cristo era el Señor y por ese reconocimiento él obedece a ese mandato. Si bien la salvación es por fe, hermanos, pero una verdadera fe se demuestra en la obediencia. Es a través de la obediencia que demostramos nuestra fe. No es a través de prácticas religiosas, no es un checklist. Quiero ver, me congrego todos los domingos, leo la Biblia, más de alguna vez en la semana. Me llega en la aplicación, ya me acordé, me llega el versículo del día, lo leo, sí. Orar. Sí, oro de vez en cuando ceno, en la noche, me estoy quedando dormido, de hecho me ayuda a quedarme dormido. Canto, sí, canto, ahí paso cantando. No. El cristianismo es más que una secuencia de prácticas. El cristianismo es una fe que se demuestra en actos de obediencia a Dios, y eso no solamente es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Saulo era celoso en, según él, obedecer a Dios. Pero ¿cuál era el pequeño gran problema de Pablo? Que él realmente no estaba obedeciendo la verdad de Dios. Pero aquellos que somos alcanzados por el Señor, nuestra fe se expresa en la obediencia a la palabra, al reconocimiento que Jesús es el Señor. Y por eso ahora comprendemos que nuestra vida le pertenece a Él. Por eso estamos aquí congregados, porque entendemos que nuestra vida es para adoración de Él. Por eso en nuestro día a día procuramos agradarle, procuramos obedecerle para que su nombre sea glorificado. Por eso buscamos constantemente mantenernos en santidad. Por eso cuando pecamos vamos confiadamente ante su trono, reconociendo que solo en Él encontramos perdón de nuestros pecados. Porque cuando Cristo nos alcanza, no solamente va a generar adoración a Él, sino también obediencia. El que me ama, guardará mis mandamientos. Cuando reconocemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Señor de todas las cosas, no vamos a obedecer por el temor de ser castigados como lo hacían los fariseos. Vamos a obedecer porque entendemos que no hay nada mejor que obedecer a nuestro Señor. Leemos la palabra no porque hay que cumplir un checklist. Leemos la palabra porque entendemos que ahí hay vida y ahí nos encontramos con nuestro Señor, con Cristo. Servimos a Él no porque nos preocupe qué van a pensar los demás o porque pensemos que Dios nos va a hacer que nos caiga un rayo en algún momento porque hemos dejado de servir, sino que lo hacemos porque entendemos que nuestra vida es una vida de adoración y en obediencia a Él lo hacemos. Cuando predicamos el Evangelio, lo hacemos con la conciencia de Pablo. Y quiero que veamos, hermanos, y debemos de meditar, y lo vamos a hacer brevemente en algo. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Que la vemos ahora en Pablo, en relación al llamado de Dios. Y no voy a comparar a Pablo con Jesús, porque Jesús es mucho más excelente que Pablo. Jesús ante su llamado, Él entendió que no había nada más grande que hacer la voluntad de su Padre. Jesús dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Él entendía que aunque el hacer la voluntad de Dios iba a generar sufrimiento para Él, Él se sometió. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, porque Él entendía el llamado que su Padre le había hecho. Hermanos, el conocimiento de Cristo nos lleva a la obediencia. Y yo espero que en esta mañana botemos el engaño, derribemos de nuestra mente el engaño que podemos glorificar a Dios sin obedecerle.
No es cierto. Dios espera obediencia nuestra. Es que yo no puedo obedecer. Claro que no podemos obedecer. Por eso Cristo vino. Para que tú y yo ahora, por medio de la obra de redención, podamos ser santificados. Y por esa obra de santificación, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y por eso la exigencia de vivir en santidad, de obedecer la palabra. No lo vamos a hacer perfectamente, no. Pero no es una excusa para decir, no, es que Dios me salvó y la gracia del Señor, entonces ya no importa nada más. Yo voy a vivir como yo quiera, yo voy a establecer mis propósitos. No. Que derribemos ese engaño de que estamos bien con Dios cuando no nos interesan sus propósitos, su llamado a nosotros, su cuerpo que es la iglesia. Si alguno de nosotros ha sido engañado por ese pensamiento, pues también dale gracias al Señor y hoy es un buen día para arrepentirnos delante de Él. Cuando valoramos a Dios y su voluntad, seremos obedientes. En la medida que crecemos en el amor hacia Dios sobre todas las cosas, ese amor se reflejará en la obediencia. El que me ama guardará mis mandamientos. Y en segundo lugar, está otro grupo. Aquel grupo que simplemente no le importa a Dios. Escuchando la verdad, no la reconoce. Pero antes de pasar a ese punto, solo hay un punto más que quiero agregar, que creo que en este texto lo vemos. En el versículo 22, Pablo dice en su narrativa, así que habiendo recibido ayuda de Dios, continúa hasta este día testificando. Hermanos, nuestro llamado no es posible sin la ayuda de Dios. Qué hermoso es saber que Dios sigue obrando en nuestra vida y que Él está ayudándonos día a día, porque necesitamos ayuda. Jesús les dijo a sus discípulos, separados de mí nada podréis hacer. Por lo tanto, dependamos de Cristo. Dependamos de Él para nuestra obediencia. Dependamos de Él cuando vamos a dar testimonio, no importando si son grandes o pequeños. Humanamente hablando. No importa si estás frente a un príncipe, a un rey como lo estaba Pablo en ese momento, un político importante, o si estás frente a tu vecino, ante tu sobrino. El Señor obrará de tal manera que Él sea glorificado en nosotros y a través de nosotros. Hermanos, proclamemos que Jesús es el Cristo. Pablo estaba diciendo, yo lo que he hecho nada más es anunciar lo que los profetas dijeron. Anunciar que el siervo sufriente del cual habló Isaías era Jesús. Anunciar que el Mesías tenía que padecer, pero que Él iba a morir, iba a resucitar para llevar el pueblo de Dios a Dios. Para reconciliar con Dios a su pueblo. Por lo tanto, proclamemos el Evangelio cada día. Cumplamos nuestro llamado. Prediquemos con confianza, sin temor, porque ¿sabe qué? El Señor nos ayuda cada día. Amén. Si te hace falta fuerza, convicción, busca al Señor. El Señor obrará en ti de tal manera que se cumplan sus propósitos en ti. Y el segundo grupo es aquellos que responde de una manera no adecuada. Y vamos a ver la parte final del texto, versículo 24 al 32. Mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz, Pablo, estás loco. Tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Mas Pablo dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura, porque el rey entiende estas cosas y también le he hablado con confianza, porque estoy persuadido que él no ignora nada de esto, pues esto no se ha hecho en secreto. Rey Agripa, ¿crees en los profetas? Yo sé que crees. Y Agripa respondió a Pablo, ¿en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano? Y Pablo dijo,
Quisiera Dios que ya fuera un poco tiempo o en mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen, llegaran a ser tal como soy yo, a excepción de estas cadenas. Entonces el rey, el gobernador, Berenice y todos los que estaban sentados con ellos se levantaron. Y mientras se retiraran, hablaban entre ellos diciendo: este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o prisión. Y Agripa dijo a Festo: podría ser puesto en libertad este hombre si no hubiera apelado al César. Festo le dice: estás loco, Pablo, porque el evangelio es locura para los que se pierden, pero para los que creen es salvación. Y vemos que Agripa, su actitud es arrogante. Reina Valera, si usted está leyendo la Reina Valera, dice: por poco me persuades. Pareciera que casi lo convence, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es lo que en realidad está diciendo él? Pablo, ¿tú crees que con esa charlita que me acabas de dar me vas a convertir en cristiano? ¿En tan poco tiempo crees que me vas a convencer para convertirme en cristiano? ¿Ha escuchado usted respuestas como esa? La arrogancia y el orgullo del hombre. Pero hermanos, eso no nos debe hacer callar, porque no depende de nosotros, depende del Señor. Pablo entendía su llamado. No es nuestro propósito convencerles, persuadirles. Solamente un llamado tenemos: proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo. ¿Qué Dios va a hacer con eso? No nos corresponde a nosotros. Por lo tanto, proclamemos el evangelio sin temor. Pablo le dice: ¿qué no diera yo realmente para que tú, escuchando, pudieras ser creyente y fueras igual que yo, a excepción de las cadenas? Y ese era todo el propósito de Pablo. Pablo no buscaba justicia en Agripa. Pablo entendía que Agripa fue puesto frente a él para cumplir el propósito y glorificar a Dios. ¿Cuál fue la resolución de esta defensa, hermanos? La resolución de los hombres fue: debería estar libre. Pero ¿cuál fue la resolución de Dios? Que continúe en prisión, porque todavía es un instrumento para mí, para mi gloria. Porque yo lo llevaré hasta el imperio, hasta César, para que escuchen de mi nombre. Hermanos, eso nos debe de llevar a reflexionar, en último lugar, que debemos de ser conscientes que las circunstancias muchas veces Dios las obra para sus propósitos. Y que aunque humanamente pensemos es que Dios sacame de esta situación, muchas veces no nos damos cuenta que esa prisión, que ese sufrimiento, que ese dolor, que esa prueba, que ese jefe tiene un propósito más grande. Y es que seamos instrumentos para que Dios pueda ser conocido por otros. Por lo tanto, hermanos, en esta mañana yo espero que cada uno de nosotros cumplamos nuestro llamado a ser siervos de Dios como embajadores de luz y de verdad. Vamos a orar.